El 13 de mayo de 1917, 3 niños pastores contemplaron algo que cambiaría el curso del siglo XX. No lo sabían entonces, pero en aquel humilde campo de Portugal, el cielo estaba a punto de revelar secretos que harían temblar los cimientos del mundo moderno. Lucía dos Santos, de 10 años, Francisco Marto, de 9, Jacinta Marto, de 7, 3 campesinos analfabetos que nunca habían salido de su aldea, y sin embargo, fueron elegidos como mensajeros de acontecimientos que sacudirían imperios, predecirían guerras mundiales y revelarían el destino de la humanidad. Pero aquí está la pregunta que ha obsesionado a millones durante más de un siglo. ¿Nos han contado todo? Cuando el Vaticano finalmente reveló el tercer secreto en el año 2000, muchos quedaron insatisfechos. Teólogos, cardenales e incluso la propia hermana Lucía insinuaron que algo faltaba, que las palabras publicadas no eran las palabras completas. ¿Qué información guarda aún el Vaticano en sus archivos sellados? ¿Por qué el cardenal Ottaviani describió el secreto como terrible? ¿Por qué el Papa Juan XXIII lloró después de leerlo? ¿Y por qué la hermana Lucía escribió que el secreto debía revelarse en 1960, pero el Vaticano esperó 40 años más? Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en uno de los misterios más profundos de nuestra fe moderna. No venimos como sensacionalistas, sino como católicos fieles, buscando la verdad en obediencia al magisterio, pero sin miedo de hacer las preguntas que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, porque como nos recuerda San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Antes de sumergirnos en el misterio de Fátima, debemos anclar nuestra exploración en la palabra eterna de Dios, porque las apariciones marianas no son novedades desconectadas de la revelación, sino ecos del plan salvífico que Dios ha revelado desde el principio. En el libro del Apocalipsis, San Juan describe una visión que resuena poderosamente con Fátima. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12:1. ¿Quién es esta mujer misteriosa? Los padres de la Iglesia y el magisterio la identifican con un doble significado: la Iglesia y María Santísima. En Fátima, esta mujer vestida del sol viene a advertir a sus hijos sobre los dolores de parto que precederán al triunfo final. El profeta Daniel recibió visiones selladas. Tú, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Así como Daniel recibió revelaciones parcialmente selladas para tiempos futuros, ¿no podría el cielo hacer lo mismo con sus mensajeros modernos? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el párrafo 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Su función no es completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Fátima no añade nada a la revelación pública cerrada con la muerte del último apóstol, pero como un reflector divino, ilumina verdades ya reveladas para nuestro tiempo específico. Jesús mismo advirtió sobre tiempos de tribulación. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Lucas 21:25. En Fátima, María viene como Madre misericordiosa a prepararnos para estos tiempos. San Pablo nos recuerda: ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, pero entonces conoceré como soy conocido. 1 Corintios 13:12. Es posible que incluso
las revelaciones aprobadas por la Iglesia contengan aspectos que solo comprendamos plenamente cuando los acontecimientos se desplieguen? La historia de la salvación está repleta de profecías que solo se entendieron después de su cumplimiento. Los apóstoles no comprendieron plenamente las palabras de Cristo sobre su muerte y resurrección hasta después de que ocurrieron. Como nos dice Lucas, ellos no entendieron nada de esto. Les resultaba un lenguaje oscuro y no comprendían lo que decía. Lucas 18:34. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir en Fátima, debemos situarnos en 1917. El mundo ardía. La Primera Guerra Mundial devastaba Europa. Millones de jóvenes morían en trincheras infernales. El gas mostaza quemaba pulmones. Las ametralladoras segaban vidas como trigo. La humanidad, orgullosa de su progreso tecnológico, había creado la maquinaria de muerte más eficiente de la historia. ¿Dónde estaba Dios? Esta era la pregunta que atormentaba a millones. El optimismo del siglo XIX, que proclamaba que la razón humana había superado la necesidad de Dios, yacía sepultado bajo millones de cadáveres en Verdún, en el Somme, en Passchendaele. Mientras tanto, en Rusia otro drama se gestaba. En febrero de 1917, apenas 3 meses antes de las apariciones, el zar Nicolás II había abdicado. El imperio que durante siglos había protegido la ortodoxia cristiana tambaleaba al borde del abismo. Lenin esperaba en Suiza. Trotsky planeaba la revolución. El comunismo ateo, que el Papa Pío IX había denunciado como la peste funesta en el sílabus de errores, estaba a punto de conquistar la nación más grande de la Tierra. Y en octubre de 1917, exactamente el mes de la última aparición en Fátima, Lenin y los bolcheviques tomarían el poder. La primera nación oficialmente atea de la historia había nacido. ¿Coincidencia? La providencia divina no conoce coincidencias. Pero Portugal, aunque pobre y rural, vivía su propio drama espiritual. Desde 1910, la Primera República Portuguesa había implementado leyes ferozmente anticlericales, iglesias confiscadas, órdenes religiosas expulsadas, enseñanza religiosa prohibida. El gobierno masónico perseguía activamente la fe católica. El obispo de Leiria había sido exiliado. Los sacerdotes operaban bajo constante amenaza. En 1917, Portugal era un campo de batalla entre la fe y el secularismo militante. Y fue en medio de este caos global que el cielo eligió un lugar olvidado. Aljustrel, una aldea donde la electricidad era desconocida, donde la mayoría no sabía leer, donde el ritmo de vida no había cambiado en siglos. 3 niños, analfabetos, insignificantes para los ojos del mundo. Pero Dios elige lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1:27. 13 de mayo de 1917, mediodía. Lucía, Francisco y Jacinta pastoreaban sus ovejas en Cova da Iria cuando un relámpago rasgó el cielo despejado. Asustados, decidieron regresar. Entonces ocurrió. Sobre una pequeña encina, una luz brillante. Dentro de la luz, una señora más brillante que el sol, en palabras de Lucía. Vestida de blanco con un manto bordado de oro, las manos juntas en oración, un rosario blanco colgando de sus dedos. No tengáis miedo, no os haré daño. Fueron sus primeras palabras. La dulzura infinita de su voz penetró los corazones de los niños. Lucía, temblando, preguntó: ¿De dónde venís? «Vengo del cielo», respondió la señora. ¿Pueden imaginarlo, hermanos? El cielo mismo descorriendo el velo. La Madre de Dios, la Reina del Universo, descendiendo a una colina polvorienta de Portugal para hablar con campesinos descalzos. Dios es amor, en 1 Juan 4:8. Y este amor se inclina hacia los más pequeños. La señora les pidió volver el día 13 de cada mes durante 6 meses.
Les enseñó a rezar el rosario diariamente y luego abrió sus manos. De las palmas de María emanaron rayos de luz intensa que penetraron los pechos de los niños. Cayeron de rodillas. Lucía describió una comprensión inmediata y profunda de Dios, de su inmensidad, de su santidad. Francisco y Jacinta vieron su propia realidad interior, sus pecados, su necesidad de conversión. Vi a Dios en aquella luz, confesaría Lucía años después. Esta experiencia mística, este anticipo de la visión beatífica, transformaría a los niños para siempre. 13 de junio de 1917. Segunda aparición. Unas 50 personas acompañaban ahora a los niños. No vieron a la señora, pero muchos testimoniarían fenómenos inexplicables. Una pequeña nube que descendía sobre la encina, una disminución de la luz solar, un sonido como de abejas. María reveló que Francisco y Jacinta pronto irían al cielo, pero Lucía debía quedarse para establecer la devoción al Inmaculado Corazón de María. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Aquí ya vemos el corazón del mensaje de Fátima. No se trata de sensacionalismo apocalíptico, sino de amor. El Inmaculado Corazón de María es un refugio, una fuente de gracia, un camino seguro hacia su Hijo. 13 de julio de 1917. La aparición crucial. Miles habían llegado ahora. El gobierno masónico observaba con creciente alarma. ¿Una superstición campesina desafiando su proyecto secular? En esta aparición, María reveló los 3 secretos, o más precisamente, 3 partes de un secreto único sobre el futuro de la humanidad y la Iglesia. Pero antes de revelar cualquier secreto, María hizo algo aterrador y misericordioso. Abrió nuevamente sus manos y los niños vieron el infierno. Lucía lo describió así. Vimos como un mar de fuego y sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes, negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían temblar de pavor. Los niños habrían muerto de terror si María no los hubiera consolado inmediatamente. Jacinta quedaría traumatizada por esta visión el resto de su corta vida, ofreciendo constantemente sacrificios por la conversión de los pecadores para salvarlos del fuego. Hermanos, aquí está una verdad incómoda que el mundo moderno quiere olvidar. El infierno es real, no una metáfora, no un estado psicológico, un lugar real de sufrimiento eterno para aquellos que rechazan definitivamente a Dios. El catecismo es claro. El infierno consiste en la condenación eterna de los que mueren en pecado mortal por libre elección. CS 1033. María no mostró el infierno para aterrorizar, sino para motivar. Como una madre que advierte a sus hijos del peligro mortal, ella nos muestra la realidad para que elijamos la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo 7:13. El primer secreto, la visión del infierno. Ya hemos descrito esta visión aterradora, pero su significado teológico es profundo. María no viene a revelar nuevas doctrinas, sino a renovar nuestra conciencia de verdades olvidadas. En una época donde muchos teólogos modernistas niegan la existencia del infierno o lo vacían de significado, Fátima reafirma la enseñanza constante de la Iglesia. Jesús habló del infierno más que cualquier otra persona en las Escrituras. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Si Cristo, que es la misericordia infinita, nos advierte con tanta seriedad, ¿cómo podemos nosotros ser indiferentes? El segundo secreto, Rusia y el triunfo del Inmaculado Corazón.
Inmediatamente después de la visión del infierno, María dijo: «¿Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra está a punto de terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor». Hermanos, estamos en julio de 1917. La Primera Guerra Mundial no terminará hasta noviembre de 1918. ¿Cómo podrían 3 niños campesinos predecir esto? Pero hay más. María especificó que la siguiente guerra comenzaría en el reinado de Pío XI. Pío XI reinaría de 1922 a 1939. La Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939, técnicamente bajo Pío XII, pero las agresiones de Hitler, Austria, Checoslovaquia, ocurrieron durante el pontificado de Pío XI. La precisión profética es escalofriante, pero luego María dio la clave de todo. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. 25 de enero de 1938. Una aurora boreal extraordinaria iluminó los cielos de Europa de manera tan intensa que los periódicos reportaron que la gente creía que había incendios. Lucía inmediatamente reconoció la señal. 18 meses después, Hitler invadía Polonia. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Lucas 21, 25. Pero María no solo profetizó, ofreció un remedio. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los errores de Rusia: el materialismo ateo, el comunismo totalitario, la negación de Dios, la persecución sistemática de la fe. Durante el siglo XX, estos errores se esparcieron exactamente como María predijo. China, Cuba, Vietnam, Corea del Norte, Europa del Este, América Latina, más de 100 millones de personas morirían bajo regímenes comunistas. La Iglesia sufriría la persecución más masiva de su historia. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un tiempo de paz. El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II, en unión con todos los obispos del mundo, consagró Rusia y el mundo al Inmaculado Corazón de María. Sor Lucía confirmó que esta consagración fue aceptada por el cielo. 5 años después, el muro de Berlín caía. 6 años después, la Unión Soviética se disolvía pacíficamente, algo que ningún analista político había predicho. El imperio ateo más poderoso de la historia colapsó sin guerra nuclear, sin invasión, casi sin violencia. ¿Milagro político o respuesta divina a la oración? Para los que tienen fe, la respuesta es clara. El tercer secreto: lo revelado y lo no revelado. Aquí llegamos al corazón de nuestro misterio. El tercer secreto fue escrito por Lucía en 1944, bajo obediencia al obispo de Leiria. Ella lo selló en un sobre con instrucciones de que debía ser abierto en 1960, porque para entonces era más claro. Pero 1960 llegó y el Vaticano permaneció en silencio. El Papa Juan XXIII leyó el secreto en 1960. Según testigos cercanos, quedó visiblemente perturbado. Decidió no publicarlo. El Papa Pablo VI lo leyó en 1963. Tampoco lo publicó. El Papa Juan Pablo I lo leyó en 1978, durante su brevísimo pontificado. Tampoco actuó. Finalmente, en el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano publicó lo que llamó el tercer secreto completo:
La visión describía un ángel con una espada de fuego, un obispo vestido de blanco, el Papa, atravesando una ciudad en ruinas, cadáveres de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, el Papa siendo asesinado bajo una gran cruz, mártires siendo ejecutados por soldados. El cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, interpretó esta visión como una profecía del atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera. Pero aquí está el problema, hermanos. Muchos, incluyendo expertos marianos, teólogos respetados e incluso cardenales, han expresado dudas de que esto sea todo el secreto. ¿Por qué las dudas? Razón Mora 1. Las palabras de Lucía. El secreto publicado en 2000 es puramente visual, una visión sin palabras explicativas, pero todas las declaraciones previas de Lucía y de otros que conocían el secreto hablaban de palabras de la Virgen, no solo imágenes. El cardenal Ottaviani, quien leyó el secreto en los años 60, declaró que contenía 25-30 líneas escritas por Lucía. El documento publicado en 2000 tiene 62 líneas. ¿Cuál era el documento de 25 líneas? Razón Nura 2. El contenido de 1960. Sor Lucía especificó que el secreto debía revelarse en 1960 porque entonces será más claro. ¿Qué estaba ocurriendo en 1960 que haría el secreto más claro? El Concilio Vaticano II se anunciaría en 1959 y comenzaría en 1962. La crisis postconciliar, con sacerdotes abandonando, liturgia revolucionada, disidencia teológica, estallaría en los años 60. Muchos teólogos tradicionalistas sugieren que el secreto no revelado trata de una crisis de fe dentro de la Iglesia, una apostasía interna, una infiltración del modernismo. Razón Teorengra 3. Las palabras del cardenal Chiappi. El cardenal Mario Luigi Chiappi, teólogo personal de 5 papas, quien tuvo acceso al secreto, declaró: en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará en la cima. En la cima, hermanos, entienden la gravedad, no habla de persecución externa, sino de corrupción y apostasía que comienza en los líderes de la Iglesia. Razón 4. Las reacciones de los papas. ¿Por qué Juan XXIII lloró después de leerlo? ¿Por qué decidió no publicarlo? Si el secreto solo trataba del atentado de 1981, ¿por qué el silencio durante décadas? El Papa Pablo VI, en un momento de profunda angustia en 1972, declaró: el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Y estaba Pablo VI haciendo eco de lo que había leído en el tercer secreto. Razón Roga 5. El testimonio del cardenal Ratzinger. En 1984, antes de ser papa, el cardenal Ratzinger dio una entrevista donde confirmó que el tercer secreto trataba de los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano y por tanto del mundo. Específicamente mencionó la importancia de los novísimos: muerte, juicio, infierno, gloria. Cuando en 2000 se publicó el secreto, muchos notaron que el documento oficial no mencionaba explícitamente estos temas. Razón Trula 6. Las palabras del cardenal Bertone. El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, fue el principal vocero de la revelación de 2000. Insistió repetidamente que todo había sido revelado, que no había nada más. Pero en 2007, un periodista italiano, Antonio Soggi, publicó un libro meticuloso, El cuarto secreto de Fátima, documentando inconsistencias en la narrativa oficial y presentando evidencia de que Bertone había cometido errores factuales sobre sus conversaciones con Sor Lucía. Bertone afirmó haber visitado a Lucía en determinadas fechas. Los registros del convento muestran que no estuvo allí esos días. Afirmó que Lucía confirmó que todo estaba revelado, pero otros testimonios sugieren que ella fue muy cuidadosa en sus palabras,
nunca negando ni confirmando completamente. Razón número 7. La enigmática frase de Juan Pablo II. En 1982, un año después del atentado, Juan Pablo II visitó Fátima. Durante su homilía, dijo algo extraordinario. Si la Iglesia ha aceptado el mensaje de Fátima, es sobre todo porque ese mensaje contiene una verdad y un llamamiento que, en su contenido fundamental, son la verdad y el llamamiento del Evangelio mismo. El llamamiento a la conversión y a la penitencia como en el Evangelio. Luego añadió misteriosamente: el llamamiento a la penitencia es materno, es firme, es más que nunca oportuno. ¿Acaso no es cada signo de los tiempos un llamamiento a la vigilancia? ¿Qué signo de los tiempos veía Juan Pablo II que requería tal vigilancia? ¿Qué creemos que podría contener la parte no revelada? Basándonos en todos estos testimonios fragmentarios, muchos teólogos ortodoxos sugieren que el secreto completo podría incluir 1. Una crisis de fe sin precedentes dentro de la Iglesia, sacerdotes perdiendo la fe, obispos enseñando herejías, una confusión masiva en la doctrina. San Pablo profetizó: vendrá la apostasía. 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Estamos viviéndola? Encuestas muestran que la mayoría de católicos en Occidente no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Clérigos bendicen pecados que la Escritura condena. La confusión doctrinal es rampante. 2. Un periodo de oscuridad en la Iglesia. Algunos testimonios hablan de una visión donde el Papa, atravesando una ciudad destruida, es rodeado de oscuridad. Una metáfora de la Iglesia sufriendo desde dentro. El venerable arzobispo Fulton Sheen una vez dijo: Satanás imitará a la Iglesia, establecerá una contraiglesia. 3. Un gran castigo si la humanidad no se convierte María en Fátima. Habló de diversas naciones siendo aniquiladas si no había conversión. El documento de 2000 no incluye esta frase específica que Lucía mencionó en otros escritos. 4. La batalla final entre María y Satanás. El libro del Apocalipsis describe una guerra cósmica. Se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Apocalipsis 12:7. Fátima se entiende mejor no como un evento aislado, sino como un capítulo en este combate milenario. María, la mujer del Apocalipsis, prepara a sus hijos para el triunfo final. Pero hermanos, aquí debemos hacer una pausa crucial. Como católicos fieles al magisterio, debemos equilibrar legítima curiosidad con humilde obediencia. El Vaticano, con toda la autoridad que Cristo dio a Pedro, ha declarado que el secreto está completamente revelado. ¿Podemos dudar de la palabra del Vaticano? No es cuestión de duda, sino de discernimiento prudente. La Iglesia misma enseña que incluso las revelaciones privadas aprobadas no son artículos de fe. No estamos obligados a creerlas bajo pena de herejía. El Catecismo dice: no corresponde a la fe dar a estas revelaciones un asentimiento de fe divina, sino un asentimiento de fe humana según las reglas de la prudencia. CS 67 nota. Podemos, respetuosamente, tener preguntas sin caer en desobediencia. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, enseñó que la razón humana debe buscar la verdad con diligencia, pero también debemos recordar: el Papa, como sucesor de Pedro, tiene las llaves del reino. Mateo 16:19. Hay razones pastorales, prudenciales, incluso proféticas, por las que el Vaticano podría reservar información. Dios no revela todo de una vez. Daniel recibió profecías selladas. Juan, en Patmos, vio cosas que no debía escribir. Los 7 truenos hablaron, pero no escribas lo que dijeron. Apocalipsis 10:4. Quizás el Vaticano, guiado por el Espíritu Santo,
sabe que cierta información causaría más pánico que conversión, que revelar detalles sobre una apostasía futura podría desmoralizarnos en lugar de fortalecernos, o quizás simplemente el mundo aún no está listo. Recordemos, Lucía dijo que el secreto sería más claro en 1960. El Vaticano lo reveló en 2000, 40 años después. Quizás en el tiempo de Dios, 2000 era el momento adecuado, no 1960. Dios escribe derecho con líneas torcidas, dice el viejo proverbio. Hermanos, independientemente de los misterios que persistan, una cosa es absolutamente incontrovertible. Los frutos de Fátima son asombrosos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y los frutos de Fátima han transformado millones de vidas. El milagro del sol, 13 de octubre de 1917, 70,000 personas presenciaron el evento más público y documentado de la historia de los milagros marianos. El sol pareció desprenderse del firmamento, girar sobre sí mismo con colores imposibles y precipitarse hacia la tierra. La multitud, empapada por la lluvia, cayó de rodillas gritando, creyendo que era el fin del mundo. Entre los testigos había periodistas escépticos, masones, ateos declarados. El periódico anticlerical O Século publicó al día siguiente un reporte detallado del fenómeno, describiendo cómo el sol bailó en el cielo. Alucinación masiva. Las alucinaciones no ocurren simultáneamente en 70,000 personas de todas las edades y convicciones. Las alucinaciones no secan instantáneamente ropa empapada, como reportaron los testigos. Astrónomos confirmaron que ningún fenómeno solar objetivo ocurrió aquel día. El milagro fue localizado solo sobre Fátima, visible hasta un radio de 40 kilómetros. Fue un signo sobrenatural, no un evento natural. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Salmo 19:1. En Fátima, el creador del sol usó su creación para autenticar el mensaje de su madre. Las conversiones. Miles de conversiones ocurrieron ese día y en los meses siguientes. Masones que habían perseguido a la iglesia se arrodillaron en confesión. Ateos militantes se hicieron devotos católicos. El más famoso, Avelino de Almeida, el editor de O Século, quien había ido a Fátima para burlarse de la superstición campesina. Después del milagro, su vida cambió. Aunque no se convirtió inmediatamente, su respeto por la religión creció hasta que, años después, regresó a los sacramentos. Los sacrificios de los videntes. Francisco murió en 1919, a los 11 años, de la gripe española. Pasó sus últimos meses en oración constante, consolando a Jesús escondido en los sagrarios solitarios. Jacinta murió en 1920 a los 10 años, después de meses de sufrimiento atroz por una pleuresía purulenta. Rechazó anestesia para ofrecer el dolor por la conversión de pecadores. Sus últimas palabras fueron sobre salvar almas del infierno. ¿Pueden imaginar, hermanos? Una niña de 10 años soportando agonía inimaginable porque había visto el infierno y no podía soportar que almas fueran allí. Ambos fueron beatificados por Juan Pablo II en 2000. Francisco y Jacinta Marto son los santos más jóvenes de la Iglesia que no fueron mártires. Lucía, 57 años de testimonio. Lucía vivió hasta 2005, muriendo a los 97 años. Pasó décadas en clausura carmelita, orando y escribiendo sobre Fátima bajo obediencia. Su vida de oración y sacrificio dio fruto en la protección de la Iglesia. Fue beatificada en 2024. La devoción mundial, millones peregrinan a Fátima cada año. La devoción al Inmaculado Corazón de María se extendió globalmente. La práctica de los 5 primeros sábados ha salvado innumerables almas. Conversiones extraordinarias. Ateos convertidos después de leer sobre Fátima.
protestantes que se hicieron católicos, musulmanes que reconocieron a María como intercesora, judíos que encontraron a su Mesías. Un caso famoso, María de Fátima Kalem, una musulmana pakistaní que después de leer sobre Fátima tuvo una visión de la Virgen María, se convirtió al catolicismo a pesar de las amenazas de muerte y dedicó su vida a servir a los pobres. El testimonio silencioso de los niños hermanos, el mayor fruto de Fátima, fue la santidad de 3 campesinos analfabetos que el mundo despreció pero el cielo exaltó. Dios eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios. 1 Corintios 1:27. ¿Por qué Fátima importa hoy en 2025? Porque vivimos el cumplimiento de sus profecías, la crisis de fe predicha. En Occidente, la fe católica está en caída libre estadística. Seminarios vacíos, conventos cerrados. En Europa, catedrales magnificentes se convierten en museos o discotecas. Una encuesta de 2023 mostró que solo el 30% de católicos estadounidenses creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el corazón de nuestra fe negado por la mayoría. ¿Es esto la apostasía interna que el secreto podría haber predicho? Los errores de Rusia. Aunque el comunismo soviético colapsó, sus errores persisten transformados. Materialismo, relativismo moral, negación de Dios, redefinición de la naturaleza humana, la familia, el matrimonio. El ateísmo práctico domina incluso en países nominalmente cristianos. La cultura de la muerte, aborto, eutanasia, desprecio por la vida, triunfa legalmente en gran parte del mundo. La batalla por las almas. María vino a Fátima porque veía el siglo XX y el XXI como un campo de batalla espiritual sin precedentes. Más almas en peligro de perdición que nunca en la historia humana. Pero, hermanos, Fátima no es un mensaje de desesperanza, es un mensaje de victoria garantizada. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. María no habría venido solo para advertirnos de catástrofes inevitables. Vino para darnos las herramientas de la victoria. Las 5 armas Santo de Rosario. Fátima. María Pidió el rosario en cada aparición. No es devoción opcional, es arma espiritual. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. El rosario es meditación de los misterios de Cristo con María como guía. Es evangelio orante, es espada que corta las cadenas del demonio. San Pío de Pietrelcina dijo: «Dame un ejército que rece el rosario y conquistaré el mundo». Reza el rosario diariamente, en familia si es posible. Transforma esta práctica de devocional a no negociable. 2. La devoción al Inmaculado Corazón. El corazón de María es refugio seguro. En tiempo de tribulación, de confusión, de tentación, corre a ese corazón. Consagración personal, consagración familiar, renovarla frecuentemente. 3. Los 5 primeros sábados, María pidió específicamente comunión reparadora el primer sábado de 5 meses consecutivos, confesión, puede ser en los 8 días anteriores, rosario y 15 minutos de meditación de los misterios. Esta práctica promete la gracia de salvación final. No desprecies esta promesa sobrenatural. 4. La oración y el sacrificio. Jacinta repetía constantemente el rezo que María enseñó. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Ofrece tus sufrimientos cotidianos, los sacrificios pequeños, renuncias voluntarias, ayunos, actos de caridad heroicos, tienen poder espiritual inmenso. Lleno lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. 5. La penitencia y conversión. El mensaje más repetido de Fátima. Penitencia, penitencia, penitencia. No una penitencia masoquista,
sino el reconocimiento humilde de que somos pecadores necesitados de conversión constante, confesión frecuente, examen de conciencia diario, lucha real contra el pecado, especialmente los pecados de impureza, que María señaló como los que llevan más almas al infierno. La respuesta práctica: hermanos, no importa cuánto del secreto permanezca oculto, sabemos qué hacer. María fue clarísima. Si vives estas 5 armas de Fátima, estás en el camino seguro. El Inmaculado Corazón te protegerá en cualquier tribulación que venga. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Lucas 12:32. Hermanos, hemos recorrido un largo camino juntos. Historia, misterio, profecía, controversia. Pero nada de esto tiene sentido si no nos lleva a un encuentro personal con la Madre que vino a buscarnos. Hagamos un momento de silencio, donde quiera que estés, en casa, en el trabajo, en el coche. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Imaginemos juntos, estás en Cova da Iria, ese 13 de mayo de 1917. Sientes la brisa fresca de la mañana. Hueles el campo, escuchas el tintineo de las campanas de las ovejas. De repente, un resplandor, más brillante que el sol, pero no ciega, cálido, amoroso, y en medio de esa luz la ves, ella, María, la Madre de Dios, la Madre nuestra. Sus ojos, oh hermanos, sus ojos no son ojos humanos comunes, son océanos de misericordia, profundidades infinitas de compasión maternal. Te mira, a ti, personalmente, como si fueras la única persona en el universo, porque en ese momento siente cómo su mirada penetra tu corazón, no con juicio, nunca con juicio, sino con conocimiento perfecto y amor infinito. Ella conoce cada herida, cada pecado, cada fracaso, cada vergüenza secreta, cada miedo, cada duda, y te ama totalmente, incondicionalmente. Sus labios se mueven. Escucha su voz más dulce que cualquier melodía. Hijo mío, hija mía, no tengas miedo. Vengo del cielo para ayudarte, para llevarte a mi Hijo, para salvarte del infierno, para hacer de ti un santo, una santa. Sé que estás cansado, sé que luchas, sé que a veces quieres rendirte, pero no estás solo. Nunca has estado solo. Yo camino contigo cada día. Cuando te sientes en la oración, yo estoy allí. Cuando sufres, yo sufro contigo. Cuando pecas y te levantas arrepentido, yo celebro tu vuelta a casa. Hijo mío, hija mía, mírame. ¿Ves mi corazón? Está rodeado de espinas. Las espinas de los pecados, de la ingratitud, de la indiferencia de mis hijos. Pero mira más allá de las espinas. La llama de amor que nunca se apaga, que arde por ti, siempre. Este corazón es tu refugio. En los días oscuros que vienen, cuando la confusión invada la iglesia, cuando la fe parezca apagarse, cuando el mundo te diga que Dios no existe o que no importa, corre a mi corazón. Consagra tu vida a este corazón. Cada mañana ofréceme tu día. Cada noche encomiéndame tus preocupaciones, reza el rosario, recibe a mi Hijo en la Eucaristía con devoción, confiésate frecuentemente. Y cuando vengan las pruebas, y vendrán porque este mundo es un valle de lágrimas, recuerda mi promesa. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El triunfo ya está asegurado. Mi Hijo venció en la cruz. Satanás está derrotado. Lo que queda es simplemente el despliegue temporal de una victoria eterna. Pero necesito tus oraciones, necesito tus sacrificios, no porque yo sea débil, soy la reina del cielo, sino porque Dios, en su sabiduría infinita, ha decretado que su reino avance mediante la cooperación libre de sus hijos. Te estoy llamando a ser un apóstol de estos últimos tiempos, a vivir el mensaje de Fátima con radicalidad, a ser luz en la oscuridad, sal en un mundo insípido, testigo de Cristo en un tiempo de apostasía. ¿Serás tú uno de los míos
uno de los que permanece fiel cuando todos abandonan, uno de los que reza cuando todos duermen, uno de los que ama cuando todos odian. Si dices sí, y oro para que lo digas, no prometo vida fácil. Mi hijo no prometió rosas, prometió cruces, pero prometo que nunca estarás solo, prometo la gracia para perseverar y prometo la corona de gloria eterna. Abre los ojos lentamente, hermano, hermana. ¿Sentiste algo? Un toque del cielo, un movimiento en tu corazón. Eso no fue mi voz, fue la de ella, la madre que te está llamando en este momento preciso de tu vida. La pregunta es, ¿cómo responderás? Hermanos y hermanas, hemos explorado juntos uno de los grandes misterios de nuestro tiempo. Los secretos de Fátima, revelados y no revelados, nos interpelan, nos desafían, nos llaman a la conversión. ¿Qué debemos concluir? Primero, que el misterio Dios en sí permite no es lo misterios más para importante. mantener Nuestra fe activa, nuestro corazón buscando, nuestra esperanza viva. Como San Pablo escribió, ahora vemos por espejo oscuramente. 1 Corintios 13:12. Si supiéramos todo, no necesitaríamos fe. Si no hubiera preguntas, no habría búsqueda. Y en la búsqueda encontramos a Dios. Segundo, que lo esencial ya fue revelado. Reza el rosario, vive los sacramentos, haz penitencia, confía en el Inmaculado Corazón. El triunfo final está asegurado. Que la obediencia al magisterio es primordial. Podemos tener preguntas respetuosas, pero no podemos caer en rebeldía o cisma. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tiene razones para lo que hace. A quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16, dijo Jesús. Cuarto, y más importante, Fátima no es sobre especulación, es sobre conversión. María no vino a satisfacer nuestra curiosidad, vino a salvar almas, vino a preparar un ejército espiritual para los tiempos finales, no necesariamente el fin del mundo, sino el fin de una era. Tú, hermano, hermana que me escuchas, estás llamado a ser parte de ese ejército. No necesitas ser teólogo, no necesitas ser santo, ya perfecto. Necesitas simplemente decir sí, sí al rosario diario, sí a la confesión mensual, sí a la misa dominical con fervor, sí al sacrificio por las almas, sí a la consagración al Inmaculado Corazón. Imagina un mundo donde millones de católicos vivieran Fátima radicalmente, familias enteras rezando el rosario cada noche, iglesias llenas de adoradores fervorosos, pecadores convirtiéndose por miles, por millones, sacerdotes santos multiplicándose, mártires modernos testimoniando sin miedo. Ese es el mundo que María prometió, el triunfo del Inmaculado Corazón. Y comienza contigo, hoy, ahora. El 13 de mayo de 1917, 3 campesinos cambiaron el mundo porque El 13 de mayo de 1981, un papa sobrevivió al asesinato porque María cumplió su promesa. El 25 de marzo de 1984, el mundo se consagró al Inmaculado Corazón. Y 5 años después, el imperio del ateísmo colapsó. ¿Qué hará Dios con tu sí? No lo sabes. No necesitas saberlo, solo necesitas darlo. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Las palabras de María en la Anunciación, las palabras que salvaron al mundo. Hazlas tuyas hoy. Ave María, llena eres de gracia, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Inmaculado Corazón de María sea tu refugio, que el Sagrado Corazón de Jesús sea tu salvación y que el amor del Padre te sostenga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.